llave de Allen de 4, aflojamos los tornillos del protector, sacamos el protector. Podemos dejar los tornillos puestos porque es más fácil luego para encontrarlos. Llave Allen de 6, llave de 12, aflojamos aflojamos, pero no lo acabamos de quitar, lo dejamos suelto. Llave de vaso de 13, aflojamos la abrazadera y ahora sí ya podemos sacar la tuerca por arriba. Sacamos el tornillo y sacamos fuera el silenciador. Sacamos el clip de protección y la arandela en los dos lados con una llave para sacarse el clip. Allen de 8, sacamos los pasadores. Primero de un lado, sacamos el otro pasador. Con un Allen de 6, sacamos los tornillos debajo del cárter. Otro lado igual. Sacar el tornillo. Vale, y ahora con un Allen de 4 sacamos los tornillos de la parte delantera y del otro lado. Y hacemos bajar el cárter, sale de una pieza. De una pieza. Vale, sacamos esta tapa, con cuidado. Y este tornillo no aprieta el basculante, sobre todo mucho cuidado a la hora de volver a apretarlo, porque es un tornillo que la única función que tiene prácticamente es aguantar la tapa detrás. Así que tampoco vale la pena apretarlo mucho porque corremos el riesgo de romperlo. Entonces, esto fuera. Aquí sacamos estos dos tornillos de métrico 12. Sale por aquí. Y el otro por aquí. Vale, sacamos el Cineblock del lado derecho, pero de momento dejamos el del izquierdo sin sacar. Y ahora cogemos todo esta subchasis, ponemos una servilleta, un trozo de papel o algo para proteger este lado. Entonces esto un poquito, lo sacamos y ahora lo ponemos aquí encima, donde ha caído la consiguiente. Ponemos aquí y esta parte la podemos aguantar aquí dentro, de manera que ya se nos aguanta. Aquí nos rayamos el cárter y esta pieza nos está aguantando. Vale, para desmontar las sondas, si lo haces en tu casa y no tienes la herramienta específica para una sonda, puedes coger una llave de 17, le haces un corte para que pueda pasar el cable por dentro del corte y a lo mejor tienes que comerte un poco el lateral, porque según cómo vengan soldados a veces queda un poco justo de material. Entonces, cuando ya tienes tu llave de 17 recortada como esta, solo metes por aquí, pasas el cable por dentro, te vas hacia abajo y ahí ya te puedes ir dando vueltas. Casi seguro cuando ya se ha soltado, normalmente estas tuercas, las sondas vienen con grasa de cobre y es fácil desenroscarlas a mano. Es importante, al mismo tiempo que vas desenroscando, ir girando el cable al mismo tiempo para que no se tensionen las conexiones. No pasa nada si retuerces un poco el cable por el medio, pero es importante que las conexiones no se retuerzan. ¿Vale? Ahora cuando lo tienes fuera, ¿ves? Lo mismo. Vuelves a hacer el movimiento al revés, pero sin forzar aquí. Las conexiones es donde tienen el punto débil. Como tenemos mucha longitud de cable, es fácil para desmontar. Cuando ya hemos acabado, la ponemos aquí arriba y la vamos a guardar para la próxima instalación. Vale, esta sonda, cortamos las abrazaderas que la aguantan y simplemente la desconectamos. Como el cable es más corto, porque es más complicado de trabajar con él por dentro para irlo desenroscando, sacaremos todo el conjunto con el cable dentro. Vale, sacamos las tuercas de los colectores delanteros y utilizaremos los mismos espárragos para aguantar la tuerca y así no hace falta poner ningún soporte ni forzar los colectores o los cables de las sondas. Pues ahora aflojamos la abrazadera y aflojamos la segunda abrazadera.
Vale, ahora están, las dos abrazaderas están sueltas, pero el catalizador se está aguantando con el silent block del lado izquierdo, que luego ya no utilizaremos más, pero ahora nos sirve para aguantar el conjunto. Vamos a desmontar el colector delantero y lo haremos que se aguante en un espárrago para no forzar los cables de las sondas. Y con mucho cuidado aflojamos. Ahora lo soltamos de abajo, poco a poco. Importante no pegar tirones a los cables de las sondas. ¿Vale? Ahora tenemos suficiente espacio, entonces ponemos este agujero de abajo en el agujero de arriba y le ponemos una tuerca. De esta manera se nos va a aguantar el colector sin ningún tipo de necesitar una cincha o una abrazadera, pero si estamos en un sitio donde hay niños pequeños o vamos a dejar la moto mucho tiempo parada, es mejor poner una abrazadera o algo que lo aguante aquí, porque si alguien se colgara podía doblar el espárrago. Ahora mismo no está haciendo apenas fuerza porque el colector es bastante ligero y no le afecta para nada. Vale, ahora desmontamos el último silent block y ahora hay que ir con precaución porque nos quedará el catalizador suelto, estará completamente libre. Hay que ir con cuidado de que no nos baje de golpe, es que nada, pues que no nos pegue un golpe o nos pille una mano. Tampoco es que nos vaya a hacer un daño excesivamente grande, pero es mejor ir con un poco de cuidado que no dejarlo caer de golpe. Vale, ahora ya está suelto de todas partes, entonces con un poco de cuidado lo dejamos caer y nos baja el colector entero. Supresor, perdón. No, supresor no. El catalizador. Sacamos el cable del laberinto que lleva aquí y utilizamos la llave, igual que antes, para soltar la sonda lambda. Igual que antes, acompañamos al cable cuando vamos dando vueltas para no forzar las conexiones. Y esta sonda la guardamos para ponerla en el supresor. Ahora desmontamos las abrazaderas. No es obligatorio, pero es una buena idea utilizar la abrazadera original que se usaba atrás en el tubo trasero y la delantera en el delantero. Se pueden intercambiar, pero si los tubos tienen algún pequeño defecto o tienen algún pequeño variación en el diámetro, nos va a proteger siempre un poco más la junta. Las juntas de grafito son bastante delicadas. En esta moto es buena idea poner juntas de grafito, en otras motos para mí no es buena idea a lo mejor ponerlas, pero estas juntas de grafito lo que van a hacer es adaptarse al tubo cuando las apretemos. Y ahora cuando montemos el otro supresor veremos por qué puede ser muy buena idea haber montado estas juntas en esta moto. Vale, esto cuando viene lo enviamos con unos tapones para que no entre suciedad, porque aquí están los microcatalizadores, que son los que se van a encargar de que las sondas lambdas estén leyendo gases catalizados y no nos encienda ninguna luz en el cuadro. Entonces vamos a instalar sonda. Otra vez ponemos un poco de grasa de cobre. Siempre a la sonda es bueno meterle un poquito de grasa de cobre, porque a de volver a desmontarlo lo vamos a agradecer. Aunque lleven mucho tiempo, como la grasa se seca, pero el polvo de cobre queda entre medio de la tuerca, nos va a ayudar a que la instalación no, pero el desmontaje sea mucho más fácil. Tenemos aquí, vamos a poner con el truco de la llave, vamos, apriete. Vamos a ponerlo por aquí. No hace falta tanto laberinto ni un sistema tan complicado para aguantar el cable de la sonda, porque aquí es más pequeño que el original, entonces tenemos paso de sobras. Vale, pues ponemos el cable que no quede tirante, pero tampoco quede demasiado suelto. Una medida así estaría bien. Lo ponemos hacia arriba y le ponemos la brida de plástico. Y esto ya ahí nos queda fijo. Vale. Pues ahora vamos a montar las abrazaderas de la misma manera que estaban en el otro catalizador. Se engancha exactamente igual que en el original
hemos dado un poquitín más de agarre, teniendo en cuenta que la mayor parte de las veces cuando alguien utilice una junta de grafito, ya será una junta de grafito usada, apretamos justo hasta que empiece a trabajar, ¿vale? No apretamos ni demasiado ni la dejamos suelta. Si la dejamos suelta es probable que se nos caiga, y si apretamos demasiado vamos a cerrar la junta de grafito y no queremos que se nos cierre. Vale, estas abrazaderas a veces cuesta un poco ponerlas porque se quedan un poco entregiradas, entonces si las rotas normalmente se ponen en la posición sola. Entonces te estás peleando con ella, simplemente le haces un poco de rotación, ¿ves? Ya se acopla y ya queda en el sitio. Entonces no vale la pena que estés ahí peleándote con la junta de grafito, cuando al girarla casi siempre se pone bien. Entonces otra vez la dejamos justo que el tornillo empiece a hacer fuerza, pero sin que llegue a apretar, para que quede libre la abrazadera a la hora de montarlo. Es muy importante ir con cuidado porque estas juntas de grafito son bastante delicadas a la hora de montarse. En las V4 no hemos tenido muchos problemas, pero en las Desert y en las Monster es casi seguro que la vas a arañar cuando la montes, porque al entrarla rozan con el tubo y pueden arañarlas, pero estas entran bastante bien. Vale, pues ya cuando lo tenemos así podemos ir por subir el supresor y montarlo en la moto. Simplemente con mucho cuidado de no darle golpes a la junta de grafito. Vamos haciendo movimiento, ¿vale? Ya ha encajado, ya está dentro, perfecto, ya lo tenemos dentro. Entonces lo vamos a dejar así de momento. Vamos a dejarlo así porque ahora vamos a ir a colocarlo en la parte de delante, y esto aquí cariñosamente lo llamamos una granada sin anilla, porque está suelto. O sea, cualquier golpe podría caerse. Si no lo tienes claro de que no vas a tener problemas, ponle un taco de madera debajo o un amigo que te lo esté aguantando. Pero bueno, yo creo que ahora vamos a estar pudiendo trastearlo sin problemas. Vale, aquí teníamos nuestro colector delantero que se estaba aguantando sin ningún tipo de esfuerzo, solamente con una tuerca en esta posición, ¿vale? Ahora solamente lo soltamos, ¿vale? Las juntas se pueden utilizar las mismas que habían. Estas juntas son muy buenas, las puedes utilizar varias veces porque son de inoxidable y no son como las antiguas juntas que se utilizaba, que era de cara de grafito, que se acababan rompiendo. Estas duran muchísimo. Entonces vamos a encajarlo abajo con muchísimo cuidado de que no se nos caiga y de que no forcemos la junta. Ahora está perfecto, ya está, ya lo tenemos en el sitio. Y ahora vamos aquí y volvemos a encajar el colector en su posición original. ¿Vale? Ahora solo le ponemos una tuerca que nos lo aguante. Mejor si la tuerca está en la parte de abajo, porque cuando está intentando escaparse el supresor hacia el suelo, nos va a intentar abrir el colector hacia afuera. De manera que si le ponemos una tuerca debajo, se nos va a aguantar mucho mejor que poner una tuerca arriba. ¿Vale? Dejamos así y ahora nos vamos a centrar el supresor. Ahora aquí tenemos esto, ¿vale? Nos puede mover hacia adelante, hacia atrás, nos puede variar mucho la posición. Entonces, ¿por qué decimos que es bueno que hayan puesto unas abrazaderas con punta de grafito? Los supresores que fabricábamos en los modelos antiguos, los 2021 hasta 2024, venían con unas abrazaderas y van hasta el final. Entonces nosotros lo que hacíamos es que dejábamos un espacio para que en caso de que pegara a la moto un impacto por debajo, se pudiera mover pudiera patinar lo que es el cierre contra el tubo. Esto es importante porque los tornillos que aguantan los colectores en la culata son muy pequeños. Y sí que nos habíamos encontrado haciendo pruebas bastante bestias que si la moto pegaba un golpe por debajo se podían partir los tornillos. Entonces, de esta manera, si la moto se lleva un impacto por debajo, ¿ves lo que hace? Se dispersa la energía arrastrando y no está sufriendo el tubo del colector. Por eso esto puede ser muy buena idea en esta moto. Ahora, este tornillo y este otro tornillo. Cuidado que no se os caiga todo el subchasis que monta el freno. Vale, quitamos la tapa. Entonces, aquí normalmente hay una abrazadera, hay que cortarla y entonces lo que tenemos que hacer es soltar esta abrazadera de goma y bajar este conector, lo ponemos detrás de la bomba de freno. Es un buen sitio, queda bien protegido
Y ahora volvemos a poner de goma. Ahora tenemos bastante espacio para que la sonda nos llegue de sobras hasta la completa. Vale, vamos a volver a poner la tapa. A veces esta piececita de goma se queda aquí dentro, pero esta pieza de goma se supone que tiene que venir aquí. Se tendría que quedar ahí puesta porque es la que nos hace de encaje para poner la tapa. Entonces, tenemos ahí ese encaje, luego vamos a buscar el soporte de arriba. Aquí hay otro tetón y ahora podemos volver a poner los tornillos otra vez. Vale, vamos a instalar la sonda. Entonces esta ya tiene todavía, pero bueno, vamos a volver a ponerle un poquito más grasa de cobre. Nosotros utilizamos esta marca, pero hay muchas marcas que van bien. Y ahora para instalarlo aquí contamos, sobre todo importante, no forzar la conexión. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más 7. Vale, ponemos la sonda en su agujero, le vamos dando vueltas y vamos vigilando que se vaya desenrollando las vueltas que le hemos dado, que serán las mismas que tienen que entrar más o menos dentro. ¿Vale? Aquí. Perfecto. Y ahora nos ha quedado el cable perfecto, solo hay que apretar con la misma llave que teníamos antes. Vamos aquí. Y le damos un apretón. Y listo. Luego, este cable sobrante lo engancharemos a la pieza de aluminio que nos está aguantando el freno, nos quedará montado perfecto. Vale, ahora tenemos los colectores de delante están apretados, eso no va a ir a ningún sitio porque es la medida que tiene y no hay más. Las dos abrazaderas están sueltas, entonces se puede mover hacia adelante, hacia atrás, puedes poner la posición que necesites. Nunca cuando montemos un escape vamos a montar y apretar los tornillos o las tuercas desde el principio. Vamos a dejarlo todo siempre para el final, lo dejamos todo suelto porque los sistemas de escape se calientan, se dilatan, entonces necesitan diferentes posiciones y normalmente nunca hay una posición concreta en la que tú puedas ponerlo, puedes dejar varias. Si yo, por ejemplo, ahora esto lo aprieto así, cuando vaya a montar el silenciador no va a entrar. Entonces me voy a pensar que el silenciador no entra o que está mal. No, primero vamos a montar todas las partes y después lo vamos a apretar al final. Porque como son piezas que normalmente están diseñadas para poderse dilatar, tienen gran cantidad de espacios donde se podrían apretar. Vale, pues tenemos aquí el supresor montado. Nos queda el cable de la otra sonda, que lo que vamos a hacer es pasarlo por este agujero de aquí. Lo tenemos por detrás del sensor del caballete y por dentro del cable del quick shifter, de manera que nos quedará protegido de la palanca y los movimientos, ¿vale? Y esto lo vamos a poner aquí, que se aguante. Vamos a meter unos soportes. Vamos a instalar estos soportes para las abrazaderas y los ponemos así. Metemos dentro del destornillador. Se instalan aquí y los podemos meter así. Si los quieres retirar un día porque quieres poner un cobre cárter de los que se apretan aquí, simplemente metes el destornillador, los tiras hacia afuera y los sacas. Pero si tienes un cobre cárter normal, lo dejaremos así. Vale. Ahora para instalarlo, aquí hay suficiente cable sin desmontar nada. Tenemos que buscar dónde está el cable después de la abrazadera y lo estiramos así hacia abajo, con cuidado, no hace falta ser un gorila colgándose de una rama en la selva, simplemente estirar un poco, ¿vale? Y ahora este trozo ya nos permite llegar un poco más abajo sin haber forzado el cable, simplemente con el mismo trozo que nos da de serie. Y lo conectamos aquí. Y lo que vamos a hacer es ponerle aquí una abrazadera y aquí otra abrazadera. Aquí. Le ponemos la otra abrazadera. Mira que no tengamos cables que nos vayan colgando por ahí. Vale. Esta abrazadera con el gancho para el muelle la vamos a meter aquí dentro, la utilizaremos más tarde, pero todavía no la vamos a usar. Y lo que hacemos es conectar el silenciador en su sitio, de manera que podemos llevar todo el supresor hasta la posición correcta.
Ponemos el tornillo y la tuerca en su posición. Vale, ahora no lo acabamos de apretar, lo dejamos que le falte un puntito para acabar de apretar y nos vamos a ir a poner el muelle. Vale, ahora la posición de la abrazadera es que nos quede alineada con el muelle y una vez que alineada con el muelle la tiramos un poco hacia atrás para que tenga tensión y entonces la apretamos. Es parecido al original, pero este lo que hace es que soporta el muelle. A mí son mejores los muelles que las abrazaderas, porque el muelle siempre tiene tendencia a estar apretando. En cambio, una abrazadera aprieta, pero si tú le das un tirón hacia afuera no hay nada que evite que se escape. Aparte de la tensión de la abrazadera, si intentas escapar un muelle, siempre va a volver a la posición de inicio y va a estar volviendo a la posición correcta todo el rato. Apretamos y cuando lo tenemos apretado, vamos a ir a colocar el muelle. Ahora colocamos el muelle y ya estaría aguantado en su posición. Vale, antes de acabar de apretar todo, importante, asegurarnos de que el silenciador está alineado. ¿Vale? Es importante alinear el silenciador porque si no colocamos bien la parte de abajo, luego cuando apretemos el silenciador lo último puede ser que nos quede torcido hacia afuera o nos quede torcido hacia adentro. Primero apretamos el silenciador y después vamos a ir recollendo todo el resto de piezas. Vale, volvemos a sacar el conjunto de freno. Pasamos los cables en su posición, cuidado de no pellizcar el cable de la sonda y lo ponemos en la posición misma que tenía antes. Vale, podemos ayudarnos un poco con una llave más pequeña para alinearlo. Mucho cuidado de no hacer daño en la rosca, pero usamos esto para que pivote y nos viene a la posición correcta. Ahora ya podemos poner el tornillo. Cuidado, ponemos el tornillo. Siempre un tornillo de un agujero desalineado. Es importante no forzarlo, sino hacerlo rotar para que la misma rosca lo vaya metiendo en su posición correcta. Y si vemos que el tornillo se hace fuerte, pues desmontamos y revisamos que todo esté correcto. Pegamos ahora el tornillo. Si le diéramos un golpe para entrarlo dentro, lo que podríamos hacer es que dañáramos la rosca. Ahora cuando ya tenemos puesto uno, vamos por el otro. No, simplemente es apartar un poco, darle la posición correcta. Y aquí ya es mucho más fácil. Esta tapita. Sobre todo recordar, mucho cuidado, esto no es el tornillo del eje del basculante. Prácticamente solo aguanta la tapa de plástico. Vamos, un poquito de apriete y listo. Ya está. Vale, pues ahora vamos a ir poniendo. Recordamos, en el otro lado no vamos a utilizar el Silent Block porque, aparte de que el supresor pesa la mitad que el catalizador original, lo que vimos ya en el modelo antiguo 2024 es que si tenemos solamente un soporte y sufre un impacto por debajo, aparte de que el tubo de escape pueda correr hacia atrás, que es bueno, lo que hace también es que rota. Y al rotar pierde aún más energía que no tirándose solo hacia atrás. Por eso solo lleva un Silent Block y creemos que es bastante buen sistema que solo tenga un Silent Block, teniendo en cuenta que el supresor es prácticamente la mitad del peso del original. Entonces aquí simplemente ponemos el tornillo del Silent Block, apretamos fuerte y ahora ya prácticamente con todas las piezas puestas tenemos el Silent Block de este lado, tenemos el silenciador montado, los colectores en el sitio, ya podemos apretar las abrazaderas en la medida en la que tienen que ir. Utilizamos un vaso de 10 largo, nosotros ponemos siempre un poco de goma en las juntas para que no peguen contra alguna parte de la moto, a veces al hacer fuerza se doblan y pueden rayar la pintura de un chasis o algo. Aquí no hay pintura, pero en otros son así, por eso lo ponemos. Ya está. Ahora estaré adelante, girando, que no peguemos nunca contra el motor. Siempre que tiene que tener una separación. Divertido ver que los modelos 2025
dejan separaciones en los dos lados. Esto nosotros lo hacíamos en los modelos 2024 y no creo que Ducati haya cogido nuestra idea, pero sí que puede ser que alguien haya pensado que es una buena opción hacer lo mismo que hacíamos de dejar separación para que el tubo pueda desplazarse en caso de impacto. Vale, aquí tener en cuenta que a veces parece que las piezas no encajen, pero hay un coliso, o sea que tenéis mucho margen para poder desplazar el tornillo en caso de que la primera no se encaje, porque claro, esto nosotros lo ponemos en fábrica, pero no queda en la posición correcta, o sea, a lo mejor tenéis que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, espacio de sobras. El original, incluso también, por lo que veo, también tiene el mismo sistema. Han dejado un coliso para que la pieza pueda moverse. Yo normalmente le quito los tornillos, así desde arriba veo dónde está puesto, así encajas el primero y después simplemente es ir a buscar dónde está el segundo. Y cuando tienes el segundo, le pones el tornillo. Es ahora el cable que queda por aquí debajo. Lo que hacemos es que lo enganchamos aquí con una abrazadera para que no, más que nada, que no vaya dando saltos por ahí y acabe poniéndose cerca del colector. Tiene suficiente espacio, tiene espacio de sobras para no tener interferencia con el colector. Así que nada más lo ponemos aquí. Recortamos el sobrante. Un poquito de aquí. Vale, entonces, como este silent block no se utiliza, es mejor sacarlo y dejarlo puesto en el catalizador original. Vale, y ahora solo falta montar el caballete. Igual que hacíamos en el modelo antiguo, en el 2021-2024, vamos a instalarlo utilizando un truco, ¿vale? Utilizando un truco para no tener que romperte ni los dientes ni romperte nada montando el muelle. ¿Vale? El truco que nos inventamos para montar el caballete sin destrozarte los brazos o hacerte daño con el muelle. Ponemos un pasador, puede ser un tornillo, una llave en este lado. Nos vamos al otro lado. Tenemos bastante espacio suficiente para poner el muelle. Así. Si estás solo, lo tienes que montar solo, entonces solamente con el pasador puesto en el otro lado, estiras hacia aquí hasta que entre aquí. Vale, cuando hemos llegado al caballete lo hemos metido hasta aquí. Entonces, aquí, si movemos, nos viene hacia abajo. Hacemos que lo tenemos hacia abajo y ponemos una punta de un allen de 6. Un allen de 6 aquí. Y ahora, con un mango o una palanca, desde la parte trasera del supresor, solo hacemos un poco de palanca aquí. Y entonces ya se nos encaja y se suelta la llave. Y ya podemos apretar la tuerca sin habernos roto nada. Y ahora, una vez está encarado, pues nada, ya es simplemente acabar de apretarlo en el sitio, que acabe cogiendo la tuerca, la rosca. Llegamos hasta el final y ahora nos vamos al otro lado y ponemos el otro roquetón. Vale, ahora aquí ya sin problema podemos sacar el pasador que hemos puesto antes y simplemente buscamos la posición. No hay que hacer mucha fuerza porque toda la tensión está en el otro lado. Y volvemos a apretar sin problema hasta el final y entonces ponemos las arandelas con los circlips de seguridad. Circlip en su sitio, cogemos con la llave, lo dejamos aquí montado. Se puede intentar hacer a ciegas bastante bien. Nos aseguramos de que haya entrado. Vale, está. Y al otro lado lo mismo. ¿Ya? Ponemos la arandela y el circlip. Lo estoy poniendo sin ver nada. Yo imagino que estará en su posición. Parecido, se engancha un poco. Ahí está, colocado. Vale, y ahora ya tenemos montado con el soporte del caballete, el caballete central.
Ahora ya terminamos de apretar del todo el silenciador. Por último, tenemos los colectores delante apretados, tenemos las grapas apretadas, sin en bloc de este lado, soportes. Hay fallos de sondas. Las sondas Landa están leyendo gases catalizados, así que va a funcionar correcto. Bien, tenemos micro aquí. Y ya está. Aquí la instalación del Multistrada V4 2025 Euro 5 Plus con sus sondas Landa postcatalizadores.